Nintendo ha acompañado a los gamers desde hace medio siglo y es un referente ineludible de los videojuegos. Decir algo desconocido de su historia parece casi imposible. Por esto, nos pusimos el reto de encontrar algunos de los aspectos más desconocidos de su historia. Bienvenido, esto es ¿A qué no sabías? Comenzamos. El primer videojuego de Nintendo. Nuestro primer ejemplar de la historia desconocida de Nintendo está completamente perdido, al menos el original. Algunos de los más informados pensarán que el primer videojuego de Nintendo es el Color TV Game, un clon para consola del primer videojuego arcade, Pong, que salió a la venta en 1977. Esto no es así. Hay juegos de Nintendo anteriores al Color TV Game, pero la barrera que separa lo que es un videojuego y lo que no puede ser controversial. El primer producto de Nintendo que los grandes de la compañía como Shigeru Miyamoto y el difunto Satoru Iwata consideran un videojuego es nada menos que EVR Race, un arcade de 1975 que muchos no verían como videojuego debido a su extremadamente baja interactividad y originalidad, algo totalmente distinto a lo que Nintendo nos tiene acostumbrados desde al menos Donkey Kong. EVR Race es un dispositivo automatizado para hacer apuestas en carreras virtuales, ya sea de caballos o de autos, aunque las imágenes de dichas carreras no eran generadas por gráficos de computadora, sino desplegadas en videocassettes seleccionados al azar por una gigantesca máquina que utilizaba un formato de video llamado EVR, del que el juego toma su nombre. La única interactividad de EVR Race era el mecanismo de apuestas, pero al ser un aparato de video con una computadora que seleccionaba cintas al azar y requerir un input por parte del apostador, técnicamente podríamos decir que es un tipo de videojuego. Imagínalo como un juego estilo gacha neolítico. A pesar de ser un producto primerizo, no era humilde ni sencillo. En su versión completa era un gabinete monstruoso en el que hasta 10 jugadores ponían apuestas y podían ver el progreso de su caballo. Dicha versión está completamente perdida. Hay una versión más compacta para un solo jugador que apareció en Yahoo Auctions en 2016, pero no se supo más de ella después de su venta. Por suerte, sobrevive una cinta del sistema y es la que estás viendo por ahora. Pero el resto del primer videojuego de Nintendo, ese artefacto del que hablamos, está perdido en el tiempo. Intrigante. Un pequeño paso para Nintendo y un gran paso para los videojuegos que nos lleva al segundo producto. 2. El módem de Nintendo. Muchas de las cosas extrañas y poco conocidas de Nintendo tienen que ver con actividades con las que no asociamos a la marca, como carreras de caballos, y este producto desconocido no es la excepción. En 1988, Nintendo estaba en la absoluta cima del mundo, tanto en Occidente como en Japón, gracias a una consola, el Famicom, conocida como NES en esta parte del mundo. Como corresponde a esa época, Japón vivía prácticamente en el futuro, y muchos accesorios y conceptos que Nintendo utilizó en el Famicom nunca vieron la luz en Occidente. Por ejemplo, el famoso Famicom Disk System, que almacenaba juegos en disquete o floppy, un formato magnético hoy desaparecido y que servía para grabar y borrar juegos como desearas en kioscos especializados. Dicho accesorio es bien conocido por muchos y no es el tema de este apartado. En su lugar, hablaremos de uno de los accesorios más extraños y supermodernos para la época, el primer módem para consola, el Famicom Network System. Así es, 10 años antes del Dreamcast que popularizó el concepto, Nintendo sacó un accesorio que permitía al Famicom conectarse en red. Aunque no es el internet que todos conocemos, se trataba de una red privada desarrollada por una compañía financiera llamada Nomura. Y aquí estaba el chiste, el módem de Nintendo no tenía juegos. En su lugar, servía para actividades más adultas como invertir en la bolsa de valores, mirar el pronóstico del clima o las noticias y, por supuesto, carreras de caballos, que fue la actividad más popular del servicio. Extrañamente, sí hubo juegos en desarrollo para este accesorio, entre los que destaca una versión del Go, el juego ancestral de guerra y control de territorio de origen chino que se considera más complejo que el ajedrez occidental. Pues bien, Hiroshi Yamauchi, el legendario director de Nintendo en esa época, insistió mucho en que se creara una versión en línea del Go, e incluso tenemos una imagen, pero nunca lograron completarlo. Las razones son bastante curiosas. Temían que el juego acaparara el ancho de banda e incluso el tiempo de los usuarios al teléfono, porque, para los que no recuerdan, en esa época los módem tenían que usar línea telefónica y no podías hacer ni recibir llamadas en ese tiempo, lo cual era la prioridad y una de las razones por las que el internet no despegaba. ¡Ah! ¡Qué tiempos! Y ahora veamos el tercer producto desconocido de Nintendo. 3. Family Basic.
Como podrán adivinar, la extraordinaria importancia del Famicom dio pie a decenas de expansiones, accesorios y experimentos locos. De ellos nos ocuparemos en otros programas, y hoy queremos hablarles de uno de los más importantes y menos conocidos en Occidente. Hace un par de años, en su serie de videos sobre el desarrollo de videojuegos, Masahiro Sakurai presentó al público el aparato que lo enamoró de la programación, el Family Basic, un combo entre un teclado y un cartucho que convertían al Famicom en una verdadera computadora para programar videojuegos, y que se creó a partir de una colaboración entre Nintendo, Hudson Soft y Sharp. El cartucho contenía una versión accesible de BASIC, lenguaje de programación utilizado en la enseñanza para introducir a la gente al mundo de la computación. El programa permitía escribir hasta 2000 líneas de código para crear juegos sencillos, utilizando gráficos de juegos de Nintendo como Donkey Kong y los pingüinitos de Binary Land de Hudson. Family Basic tenía una interfaz accesible, además de un excelente manual con ejercicios de programación que te enseñaban lo básico para ejecutar tus primeros programas, desde simples secuencias de movimiento hasta títulos completos con niveles y cinemáticas sencillas. Una maravilla que cambió muchas vidas, introdujo a muchos futuros programadores en el mundo de los videojuegos y que lamentablemente nunca llegó a Occidente. Simplemente una genialidad. Así de fácil pasamos al siguiente artefacto. 4. Satellaview. Por si no lo sabían, no solo el Famicom tuvo accesorios y expansiones que nunca salieron de Japón. En realidad, tanto el Super Famicom o Super Nintendo como el Nintendo 64 tuvieron accesorios que nunca pudimos comprar y apenas conocimos, además de otros de los que jamás nos enteramos. Quizás el más famoso para el mundo hispanohablante sea el Nintendo 64 Disk Drive, la expansión de disco óptico de Nintendo 64 que solo estuvo disponible en Japón y de la que se habló mucho en su época como competencia directa del PlayStation. Sin embargo, tal vez el más desconocido de la época del Super Nintendo sea el Satellaview, otro concepto de vanguardia que nunca salió de Japón. Este accesorio del SNES estaba relacionado con una tecnología que era más popular en esa época que ahora, la transmisión de contenido por vía satelital. El Satellaview no era un simple añadido gráfico de formato óptico como el 32X o el Sega CD para el Genesis. Era un servicio de transmisión de juegos y contenido vía satelital en el que podías descargar todos los juegos que pudiera almacenar tu cartucho y sus expansiones de memoria, además de contenido digital como revistas, música y video. Lo increíble y extraño es que las descargas no siempre estaban disponibles, solo podían obtenerse durante fechas específicas en las que el satélite transmitía el contenido al dispositivo receptor. El Satellaview no era un simple experimento abandonado antes de tiempo, como el Disk Drive de Nintendo 64. Su librería comprende 100 juegos diferentes, una cantidad impresionante para la época. Algunas son joyas como Zelda VS, una versión del Zelda original con gráficos de Super Nintendo, versiones especiales y títulos exclusivos de franquicias como Super Mario Bros., Harvest Moon, Fire Emblem, F-Zero, Kirby y Mystery Dungeon, e incluso rarezas como Radical Dreamers, una novela visual situada en el mundo de Chrono Trigger que sería la precuela para Chrono Cross. Una de las características más impresionantes del Satellaview era el llamado SoundLink, un dispositivo de sonido avanzado que mejoraba el audio de los juegos de Satellaview, añadía actuación de voz completa para juegos de rol y novelas visuales, soundtracks avanzados para juegos como F-Zero que hoy se consideran joyas y transmisiones de comentarios especiales para juegos. Muchas de estas transmisiones son muy difíciles de conseguir e incluso desconocidas debido a que las transmisiones de SoundLink no podían guardarse para después. Por ello, algunos de los juegos de Satellaview se jugaban como episodios de una serie de TV y solo podían disfrutarse en ventanas de un par de horas, lo cual los convierte en los más difíciles de encontrar y muchos siguen siendo considerados lost media. Las capacidades de Satellaview permitieron hacer las primeras listas de mejores jugadores actualizadas en tiempo real o leaderboards e incluso competencias en vivo. Quizá lo más extraño del Satellaview sean las transmisiones de programas en vivo que ofrecía. El más extraño de todos fue el teatro de Lily Frankie, creado por el cómico japonés de la época, Lily Frankie. Por supuesto, ninguno de los habitantes del mundo hispanohablante tenemos ni idea de quién sea esta persona, pero lo que más se recuerda de su relación con Nintendo es el hecho de que tenía total libertad para crear contenidos con títeres y muñecos, por lo que el programa presenta situaciones hoy imposibles como Mario y Toad fumando, diciendo groserías y en situaciones vulgares y para adultos con Peach. Una absoluta locura de la que quizás hablemos más en el futuro y sobre la que ignoramos mucho más de lo que sabemos, pues solo unos pocos episodios están disponibles en línea. Irreal y absurdo. Para cerrar, veamos el 5. GameCube de Panasonic.
Es bien sabido que a inicios de los 2000 PlayStation dominaba la industria de manera absoluta, mientras que Nintendo estaba acorralado en el tercer lugar debido al relativo fracaso del GameCube, su primera consola con unidad de disco óptico. También se sabe que el super mega éxito de PlayStation 2, hasta la fecha la consola más vendida de la historia, tiene que ver con el muy inteligente movimiento de Sony de incluir un reproductor de DVD en la consola para convertirlo en uno de los aparatos de entretenimiento más codiciados, pues era un centro de entretenimiento completo para la época, capaz de reproducir películas y videojuegos. Nintendo se quedó atrás, pero no sin hacer su lucha. Así es, la edición más rara del GameCube no es alguna de las que se lanzaron con colores excéntricos y videojuegos raros, aunque quizás dediquemos un capítulo a ellas. De lo que hablamos aquí es de una rara colaboración de Nintendo con Panasonic, competencia de Sony en cuanto a televisores y otros electrónicos, llamada Panasonic Q o SLGC-10. Seguro adivinas de qué se trata. Un GameCube capaz de reproducir DVD y VCD, que salió exclusivamente en Japón en 2001. Muchos la consideran el GameCube definitivo. Tenía una preciosa carcasa plateada, era bastante más grande que el GameCube original e incluía una interfaz de texto en la parte superior muy parecida a la que tenían los reproductores de DVD de la época. Es una belleza, su calidad de construcción increíble. Tiene un hermoso bisel transparente, salidas de super video y video compuesto, audio Dolby digital, control remoto e incluso las manijas para portabilidad que caracterizan al GameCube, y era compatible con todos los accesorios y expansiones del GameCube. En resumen, un aparato de lujo. Tristemente, por todo ello, fue un fracaso. Solo se vendieron 100,000 unidades y nunca salió de Japón. ¿El motivo? Seguramente también lo adivinas. El precio. El Panasonic Q costaba 41,000 yenes o $260 de la época. Esto no parece demasiado para nuestro presente, pero el problema en esa época es que era más barato comprar un GameCube y un reproductor de DVD que un Panasonic Q. Más barato aún era comprar un PlayStation 2. Esto condenó al Q a ser una curiosidad de nostalgia para coleccionistas y hoy puede costar casi $2,000. Una muy buena inversión que vale su peso en oro. Bueno, casi. Así llegamos al final de otro episodio de A que no sabías. Esperemos que, al menos, uno de los productos que presentamos haya sido totalmente desconocido para ti. Créeme, muchos lo eran para nosotros antes de crear este programa. Nintendo siempre ha sorprendido al gaming con sus invenciones y ocurrencias. Algunas son famosas en todo el mundo, mientras otras siguen enterradas en las bóvedas de la compañía e incluso estarán completamente perdidas hasta que algún investigador valiente logre sacarlas de las bodegas de los coleccionistas. Mientras esto ocurre, seguiremos informándote de lo raro, lo fantástico y lo inesperado del mundo de los videojuegos en A que no sabías. Nos vemos.